Muy buenas y bendecidas noches, señores. Gracias, gracias de nueva cuenta por estar aquí. Es un gusto volvernos a encontrar y como ustedes saben, estamos transmitiendo la palabra de Dios diariamente leída. Esperamos que ustedes nos acompañen y como siempre decimos, compártanla con una persona que alcancemos al día, de aquí a que Dios nos tenga permitido estar en esta tierra suya. Vamos a llevar muchas almas allá con él. Bueno, sin más, Anita, ¿nos regalas una oración para empezar? Claro. Buenas noches a todos, familia. Hay que reunirnos. Esto es para que llamen a su familia, lo lean en compañía eh, de todos nosotros. Bueno, Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque nos permites los recursos, los medios, porque tu palabra es tan de fácil acceso hoy día. Gracias, Señor. Te pedimos que hoy sea como tú lo has prometido, que nos guíes, que nos redargullas, que nos instruyas, Señor. Te damos muchísimas gracias por todos los que llegue esta publicación y que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar una pequeña introducción, vamos a hacer siempre antes de la lectura, simplemente para recordar lo que vimos el día de ayer. ¿Alguien quiere participar? Bueno, no tenemos ahorita la manera de ver cómo... bueno, sí, sí tenemos la manera de ver cómo participan y pues en lo personal, a mí el versículo que siempre, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Como recordarán, ayer terminamos el libro de Josué y en el capítulo 24 de José, el versículo 15, ¿no? La parte final del versículo 15 de yo y mi casa serviremos al Señor. Eso siempre, siempre me ha gustado. Es una increíble manera de demostrarle al Señor nuestra confianza en Él, que estamos depositando toda nuestra confianza en Él, que toda nuestra casa siempre va a estar a su servicio. Y cuando habla de casa, se refiere a su familia, ¿no? Toda la familia debe de estar siempre sirviendo al Señor y más como nosotros varones que somos sacerdotes del hogar, tenemos que hacer lo posible para que todo miembro de la familia sirva al Señor. ¿Y tú, Almita? Bueno, desde ayer que leímos en Jeremías el cinto de lino, me llamó la atención porque yo nunca le había puesto atención a esa parte de la lectura. Y ayer justamente me llamó la atención y habla de la soberbia, que la soberbia eh, no nos hace buenos, ahora sí que como decían antes los papás, ¿no? Nos hacen buenos para nada la soberbia. Pero aquí en esta parte nos queda, en Jeremías, donde lo leímos, queda definido lo que se entiende por soberbia, que es no oír la palabra de Dios. Enaltecerse, creer en tu propio juicio, eso es soberbia de acuerdo a lo que se define en esa parte de la escritura. Y bueno, eso es lo que a mí me queda eh, para seguir meditando y siempre confiar en lo que Dios tiene para mí. Bueno, Ustedes también les debe de haber hablado la lectura. Eh, Generalmente a nosotros nos enseñaron cuando iniciamos la palabra a anotarlo en un cuaderno, que lo traigamos ese cuaderno con nosotros, justamente porque, como dice la escritura, tenemos que meditar de día y de noche. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Para que entonces empiece a obrar en nuestras vidas. Ujú. bueno, y sin más preámbulo, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a darles una pequeña introducción de lo que es el libro de jueces. Hoy iniciamos el libro de jueces. Es un libro. Acuérdense que venimos de leer Josué y en el libro de jueces, eh, pues generalmente lo que se ve en jueces es que hay una ausencia de liderazgo y sobre todo de una obediencia parcial, ¿no? Aguas, porque digo, eso es, el Señor lo resalta muchísimo con eso hay que tener cuidado. El autor, pues la tradición lo atribuye a Samuel. La fecha de la escritura
Es de el periodo de los jueces, perdón, empezó después de la conquista de Canaán, duró poco más de 300 años hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl, aproximadamente cerca de 1043 antes de Cristo. El libro de los jueces, Sofetim, jueces libertadores, salvadores, describe la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl. Narra la historia del gobierno de Israel bajo 14 jueces que gobernaron Israel antes de que la nación pidiera un rey. El libro de jueces se diferencia notablemente con el libro de Josué. En el libro de Josué vemos un pueblo obediente y fiel, bajo el liderazgo de un varón piadoso que conquistó la tierra con la confianza puesta en Dios. En el libro de Jueces vemos a un pueblo desobediente e idólatra que sufre derrota tras derrota a causa de la rebelión en contra de Dios. En 7 ciclos claros de pecado a salvación, nos damos cuenta de cómo el pueblo de Israel dejó a un lado la ley de Dios y cada uno hacía lo que quería. Vemos que Dios levantó campeones militares que restauraban al pueblo de Israel, mostrándonos un Dios misericordioso, lleno de gracia, que está dispuesto a restaurarnos y bendecirnos cuando mostramos un arrepentimiento verdadero. En este libro vamos a leer las historias de Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Y pues bueno, no sé si ustedes recuerden algo más, ahí anótenlo en los comentarios. Pero bueno, vamos a iniciar. Y esta es la lectura de Jueces, capítulo 1. Judá y Simeón capturan a Adoni-Bezek. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezek en Bezec y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice. Así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai en Ahinam y Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaban Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y el Señor estaba con Judá,
quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Betel. También la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos, y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. A los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manasés y de Efraín. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en las aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Hasta ahí el capítulo 1 de Jueces. Buenas noches, señores. Bueno, en esta ocasión nos toca leer el libro de Jeremías. Seguimos con Jeremías. Ustedes saben que es un libro muy extenso. Entonces, vamos a iniciar con la lectura, que dice así. Jeremías capítulo 14. Mensaje con motivo de la sequía. Palabra de Dios que vino a Jerusalén con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron con sus vasijas vacías. No, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, actúa por el amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Señor, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Así ha dicho el Señor acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, el Señor no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados.
Lo leemos de acá, versículo 11. Dice, voy a poner una luz. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice el Señor, para que me fueran por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Perdón, ustedes, volví a leer el 13. Ando perdido. Ahora sí. Me dijo el Señor, no rueguen por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Dios, he aquí que los profetas les dicen, no habrá espada ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Por tanto, así ha dicho el Señor sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. ¿Le puedes cambiar a la siguiente lámina cuando llegue este versículo? Ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Les dirás pues esta palabra: derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen de gran quebrantamiento. Es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espadas, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma a Sión? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Dios, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones, hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvia. ¿No eres tú, Señor nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Fin del capítulo 14 de Jeremías, y nos vamos hasta el libro de Mateo. Hablando de sequías, ¿no? Hablando de sequías, lo que estamos pasando en este momento. En el norte. Continuamos con la lectura del libro de Mateo en el capítulo 28 y dice así: la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto a decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, y continuando con la lectura, vamos a pasar hasta el libro de Hechos, al capítulo 5. Y dice así: capítulo 5, Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Sí. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos ellos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan, y puestos en pie en el templo, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo
y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel. Perdón. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Hechos 1. No. Gracias. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Perdón. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron para que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Con eso terminamos la lectura del capítulo 5 del libro de Hechos. Y bueno, algo que decir, Anita. Pues nada más que vuelvan a repasar la lectura del día de hoy y señalen los versículos que haya saltado a su corazón para nuevamente meditarlos de día y de noche. Uh-huh. Recuerden que la misma palabra dice que tenemos que meditar en ella todo el día y toda la noche. Entonces, igual y de repente decimos meditar, o sea, nos ponemos así como, o cómo es meditar. Por ahí mañana vamos a tocar un poquito ese tema de qué implica meditar, para los que apenas inician, claro, ¿verdad? Porque y si hay hermanos que ya saben cómo es meditar, pues también agradeceríamos su aportación, ¿verdad? Sobre todo para irnos ayudando todos, pero siempre apegados a la palabra del Señor. Sí, recuerden que eso siempre lo hemos mencionado tanto aquí como en nuestro canal hermano, de que todo lo que decimos está conforme a la palabra. No traemos doctrinas extrañas, le oramos. Rogamos al Señor porque Exacto. así sea. Le rogamos al Señor que siempre lo que salga de nosotros sea palabra del Espíritu Santo, que no nos envanezcamos y que siempre estemos llevando el Evangelio tal cual nos los dejó el Señor. Bueno, y ahora solamente nos resta darle las gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por las bendiciones de este día. Te alabamos y te bendecimos porque tu misericordia es grande y eterna y para siempre en nosotros. Señor, hoy es un día más para nosotros, pero es un día menos para estar en tu presencia. Si nos toca verte, Señor, será maravilloso cuando regreses por tu iglesia. Y si no, te estaremos aplaudiendo de cuando estemos en las bodas del Cordero. Te pedimos, Señor, que nunca falte nuestro alimento espiritual, que siempre nos llenes de él, que siempre estemos gozosos recibiendo tu palabra y asimismo que tu pan
el pan físico, nunca nos los niegues, Señor, como hasta el día de hoy jamás nos lo has negado. Que bendigas el fruto del trabajo de nuestras manos, que nos des sabiduría y comprensión para pasar todas las pruebas, todas las situaciones malas que nos acontecen, y que nos des tu fuerza, Señor, para seguir adelante. Te damos gracias a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, y a nuestro Señor Jesucristo, a quien reconocemos como único Señor de señores y Rey de reyes, y agradecemos al Espíritu Santo por estar siempre presente en estas lecturas. Los alabamos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Amén. Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Saludos y bendiciones.